Buenos días. El artículo que nosotros escogimos es sobre la modelación de las emisiones por transporte por carretera en Alemania para una situación actual y para unos escenarios en el 2040. Las integrantes del grupo somos Mariana Duque y mi persona, Natalia Espinosa. Bueno, este artículo tiene como problema de estudio los efectos de las emisiones de los óxidos de nitrógeno y el material particulado en la calidad del aire en Alemania. Y esto debido pues al transporte, haciendo uso de un modelo de transporte y de un modelo de emisión que está resuelto espacial y temporalmente, para así hacer cálculos de escenarios futuros de transporte y de calidad del aire. Para mostrarles el problema de estudio, tengo estos dos mapas donde este es de carga vehicular, realizado pues con un modelo llamado DEMO, para Alemania en el 2010, donde el color morado nos indica que es donde hay mayor carga vehicular, o sea, mayor flujo vehicular. Tenemos este otro mapa, que es un mapa de emisiones de NOx en kilogramos por año en una celda de 5 por 5 kilómetros cuadrados, donde el color rojo hace referencia a una mayor emisión de los NOx. Entonces, comparando y observando pues ambos mapas, nos damos cuenta que donde hay mayor carga vehicular también es donde hay mayor emisión de los NOx. Bueno, este estudio tiene como propósito crear una cadena de modelos entre los cuales se incluye modelos de tráfico, composición de flota, nuevas tecnologías de conducción y factores de emisión que nos permitan un cálculo mucho más detallado de las emisiones espaciotemporales debido pues al tráfico, para posteriormente hacer uso de un modelo de transporte de química a la atmósfera y hacer estimaciones mucho más fiables de la calidad del aire. Otro de los propósitos que tiene es proyectar distintos escenarios posibles para el 2040 en términos pues, de las emisiones por transporte y observar pues, un cambio de porcentajes de las emisiones de los NOx y el material particulado. Bueno, y una de las contribuciones pues, que tiene como este estudio es como mostrarnos la importancia de los escenarios y de la modelación para hacer unas estimaciones muchísimo más fiables de la calidad del aire. Bueno, entonces en cuanto a la contextualización, el problema de estudio se lleva a cabo en Alemania, donde Alemania es un país del occidente de Europa con una población aproximada de 83 millones. En este estudio solamente se consideran el análisis de dos tipos de emisiones, las emisiones de óxidos de nitrógeno y las emisiones de material particulado. Las primeras, dado que el transporte es la mayor fuente individual de emisiones de óxidos de nitrógeno en la atmósfera, y la segunda, dado que el desgaste de los frenos, de la carretera y de los neumáticos son las fuentes de más del 80% del material particulado en Alemania. A modo de dato, en Alemania hay 13.000 muertes al año causadas expresamente por el exceso de tráfico. Experimento de modelación. En este experimento de modelación, para cada escenario se llega a un estado de equilibrio siguiendo este esquema de modelación. En particular, para este estudio se hace una combinación de modelos. Para lo que son las emisiones de tráfico, se utiliza un modelo de demanda de transporte nacional llamado DEMO, que este es un modelo desarrollado con el fin de pronosticar todos los tipos de transporte que haya en Alemania, siguiendo todo lo que son las tendencias sociales, avances tecnológicos y medidas políticas. Para la composición de flota se utiliza un modelo de vehículos Vector 21. Este es un modelo que se encarga de simular el mercado de autos de pasajeros. Para los factores de emisión se utiliza el modelo de perfil de emisión HBFA. Este es un manual de factores de emisión por carretera que nos proporciona factores de emisión realistas de todos los contaminantes atmosféricos. En este estudio se tiene en cuenta las emisiones por la energía utilizada para transporte. Por eso se utiliza un modelo de suministro de energía llamado MESAP, que es el encargado de hacer un análisis del sistema de energía utilizando un módulo llamado Planet, que se encarga pues de analizar y simular todo lo que son las demandas, el suministro, los costos y los impactos ambientales por la energía. Después de tener todas las emisiones, se pasa a utilizar un modelo de transporte de química en la atmósfera llamado Smoke Europe. Bueno, el Smoke Europe hace parte de los modelos de transporte de química en la atmósfera. El dominio de este modelo es Europa, que es un área mucho mayor al área de interés, por lo que se tienen entonces en cuenta las emisiones provenientes de fuentes que se encuentran fuera del área de estudio. Las emisiones de los contaminantes se distribuyen en este estudio durante todo un año en una cuadrícula de 5 por 5 kilómetros cuadrados. El principal propósito de este modelo es distribuir las emisiones, tanto espacial como temporalmente, que se consideran relevantes para la calidad del aire. Esto en un espacio de cuadrícula tridimensional, lo que hace este modelo un modelo 3D.
Las suposiciones que tiene el estudio son las siguientes. Se tiene unos factores de emisión constantes para cada combustible y tecnología para el 2040. Esto quiere decir que se toman los factores de emisión del año de referencia para todos los escenarios. Eso nos indica que es un escenario pues, más conservador del peor de los casos y que no se están teniendo en cuenta las regulaciones que se puedan dar a futuro. También se tiene en cuenta el conjunto de datos meteorológicos para el 2015, que también se utilizó para modelar las emisiones de evaporación en el 2040. Eso nos indica que no se está teniendo en cuenta las variaciones en la evaporación por el cambio climático. Dado que la distribución espacial de las emisiones del CO2 es irrelevante para los efectos climáticos, el análisis del CO2 no forma pues parte de este estudio. Bueno, entonces en cuanto a la parte del el experimento se divide en tres partes. La primera es modelar las emisiones para el año base 2010, la segunda es modelarlas para los tres escenarios futuros en el 2040 y la final es el análisis de los resultados, que consta en la comparación de los cambios de contaminantes atmosféricos, tanto de óxidos de nitrógeno como de material particulado. Entonces, para la primera parte, que es la modelación para el año base 2010, esta se divide en cuatro subetapas. La primera consta en modelar el tráfico con el modelo DEMO. Para eso, entonces, Alemania se divide en dos conjuntos de diferente resolución y para cada uno de los conjuntos, los viajes se dividen en tipos, de si son para pasajeros o si son para el transporte de mercancías. En esta parte hay unos datos de entrada, que son las velocidades de flujo, las velocidades límites, los enlaces o los giros prohibidos, y con todo esto se modelan los tiempos de viaje. Bueno, para la segunda etapa entonces, que son los factores de emisiones para vehículos de carretera, es importante saber si se está en periodos cálidos o en periodos fríos. Dependiendo de eso, entonces se van a calcular las emisiones de conducción en caliente, las de escape y no escape, las de arranque en frío y las de evaporación. Y importante en esta parte también se va a calcular el desgaste de las llantas, de los frenos y de la carretera. Porque esto es importante. Como lo mencionamos en la contextualización, a partir de eso es posible obtener las emisiones de material particulado 2.5 y de material particulado grueso. Luego entonces en la siguiente etapa, que es la tercera, se tienen los factores de emisión para el tráfico no rodado. El tráfico no rodado es el ferroviario y el fluvial. Y para esto se tienen en cuenta el transporte de los pasajeros y las tasas en que estos pasajeros utilizan estos tipos de tráficos. Y finalmente se tienen los datos de las emisiones. Estos se calculan primero a partir de una distribución espacial y luego a partir de una distribución temporal. Se calculan estas emisiones con el modelo SMOKE y luego se hace la distribución espacial según el mapa de calles calculado a partir del modelo DEMO, que fue el primer paso que se realizó. Luego, con los datos, se comparan con los informes que se tienen en Alemania de los contaminantes atmosféricos y es de esta manera como que el modelo tiene mayor veracidad. Luego, entonces, como ya les habíamos dicho, el segundo paso entonces consiste en calcular estas emisiones, pero para los tres escenarios futuros. Ahora, ¿cuáles son esos tres escenarios futuros en el 2040? El primero es el escenario reference, que consiste en que hay una continuación de las tendencias que ya existen en Alemania. Esto se basa en el documento de planificación alemán para el transporte y tiene en cuenta también que hay el desarrollo de nuevas tecnologías y de energías renovables. El segundo escenario es el escenario free play. Este se basa en que hay una lógica económica del mercado liberal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado obstaculiza el desarrollo. ¿Cómo? Con una sobrecarga de regulaciones que no toda la población está dispuesta a cumplir. Y el tercero es el regulated shift, que lo que indica es que las regulaciones son más estrictas, pero que hay una parte en que la inversión para la infraestructura y el transporte público es mayor, al igual que la inversión para el desarrollo de tecnologías limpias. Entonces, para la modelación de estos escenarios futuros, entonces la primera etapa es el desarrollo de la flota a través del modelo Vector 21. Esto tiene en cuenta el número de vehículos y la tecnología de estos automóviles. Es por esto que para cada uno de los escenarios, la cantidad de automóviles por una población de 1000 personas es diferente, al igual que el porcentaje de la tecnología de estos automóviles, si son enchufables o si son a batería. Luego tenemos la previsión del tráfico. Este se calcula con DEMO y se basa en el Plan Federal de Infraestructura de Transporte. Para los escenarios reference y free play, los proyectos se basan en los planes para el 2015 y para el 2030. Mientras que para el escenario regulated shift, los proyectos se basan para los planes a 2030. Finalmente, entonces tenemos los factores de emisión futuros.
Estos tienen en cuenta la composición de la flota y el tamaño y la distribución de tecnologías. Es por esto que en cada uno de los escenarios el porcentaje de energías, en este caso de electricidad renovable a 2040, es diferente. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo que acabo de explicar en cuanto a la modelación que se dio para las emisiones en el año base en el 2010 y para los tres escenarios futuros en el 2040, vamos a pasar a la parte de los resultados y los análisis. Entonces, para esta primera parte tenemos dos mapas. El primer mapa me indica las emisiones de óxidos de nitrógeno en kilogramo por año para el año base en el 2010. Entonces podemos ver que según esta escala, colores azules me indican menores emisiones de NOx y colores rojos me indican mayores emisiones de NOx. Y según este mapa, entonces podemos ver que los colores más rojos se ubican en los mayores centros urbanos de Alemania. Es decir, que las mayores emisiones para el año base de NOx se dieron en los centros urbanos de Alemania, mayores centros urbanos de Alemania. Y luego tenemos este otro mapa, que es el mapa reference. Entonces, este mapa ya no es un mapa de emisiones exclusivamente como de NOx, sino que es un mapa de la distribución espacial de los cambios de las emisiones de NOx para el escenario reference en el 2040 en comparación con el año base en el 2010. Entonces, según esta escala podemos ver que colores azules están atribuidos a valores negativos que me indican una disminución de las emisiones de NOx y colores rojos están atribuidos a valores positivos que me indican un aumento de las emisiones de NOx. Como podemos ver en los lugares que están con círculos rojos, que son los mayores centros urbanos de Alemania, hay una mayor disminución de las emisiones de NOx. Ahora tenemos estos otros dos mapas. Este primer mapa entonces es el mismo mapa que acabo de explicar, que es el del escenario reference comparado con el año base. Pero estos dos mapas están atribuidos entonces al escenario free play y al escenario regulated shift. Estos dos mapas ahora ya no se comparan con el año base, sino que se comparan con los datos del reference. Y también tienen en cuenta los cambios de las emisiones de NOx, teniendo en cuenta también la misma explicación de la escala para colores azules, disminución de NOx y colores rojos, aumentos de NOx. Podemos ver entonces que para free play, para el escenario free play, no hay un aumento o una disminución sustancial, sino que parece que se mantuviese constante en comparación con el escenario reference. Mientras que para el regulated shift podemos ver que las áreas encerradas en círculos rojos son las áreas con mayores centros urbanos y que allí también se da una disminución de las emisiones de NOx en el escenario regulated shift en comparación con el escenario reference en el 2040. Por otra parte, tenemos las siguientes gráficas que son mostradas en el artículo para sustentar los diferentes resultados y conclusiones a las que se llegaron, donde son unas gráficas de emisiones de NOx en material particulado 10, donde para ambas, en el eje vertical están las emisiones en kilotoneladas y en el eje horizontal están los diferentes escenarios, el año base, reference, free play y regulated shift. Para ambas gráficas, el color amarillo, rojo y azul hace referencia pues, a las emisiones de escape, el gris a las emisiones por producción de petróleo y el verde a las emisiones por el uso de la electricidad para transporte. En el material particulado 10 también se tienen en cuenta las emisiones por resuspensión de carretera, desgaste de neumáticos y frenos. Bueno, uno de los resultados que podemos observar en estas gráficas es que las emisiones de NOx para los escenarios del 2040 se reducen hasta un 80% en comparación pues, con el año base. Esto lo que nos demuestra es que un tratamiento adecuado de los gases de escape sí es efectivo pues, para reducir las emisiones de NOx. Sin embargo, para el material particulado 10 no se puede observar la misma reducción y esto se debe a que depende principalmente de las emisiones por resuspensión en carretera, desgaste de neumáticos y frenos. Y para este tipo de emisiones no hay alguna regulación en los escenarios. Por último, podemos observar también que para el escenario regular shift, que es un escenario donde la mayoría de energía es energía renovable, las emisiones de NOx se reducen mucho más que todos los escenarios y esto se debe a que se está utilizando esta energía renovable para el transporte. Muchas gracias.